Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Entonces dijo Samuel a Isaí: han acabado los mozos. Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Amad. Bien, hermanos míos, a Ramá, perdón. Tomen asiento, por favor, hermanos míos. Estamos viendo la historia del llamado de uno de los siervos de Dios. ¿Sí? Como hay tantas historias de tantos siervos de Dios que Él llamó, pero quiero que entendamos ese punto central precisamente, que es los que el Señor llama porque Él los unge con su espíritu. ¿Sí? No es de aquel que quiere, sino es de aquel que el Señor ya tiene. Quiero que entendamos esto, porque la palabra nos dice claramente que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Pero lo que pasa es que todos esos escogidos, hermanos míos, en su momento nos descarriamos como ovejas sin pastor, ¿sí? Y empezamos, como dice la palabra, a deambular por los valles, por los collados, ¿sí? Sin alguien que nos dirija conforme a nuestras decisiones. Caminamos a través de este mundo creyendo que esa es nuestra vocación, ¿sí? Pero no entendemos, ni a la imaginación muchas veces llega a nosotros por un momento de entender, porque ¿saben por qué? Porque muchas veces oímos de Dios, pero es algo como quien escucha solamente un rumor. Porque también la palabra nos dice que oyendo, ¿sí?, no escuchamos, y mirando pues no vemos nada, ¿sí? Y luego otras veces incluso llega al punto de que dice que, ¿por qué? Porque muchos se les ha engordado el corazón. ¿Para qué? Para no entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto sucede cuando muchas veces la palabra la comparte alguien con nosotros, algunos de los siervos, o como cuando son llamados incluso, ¿sí? Son llamados pero desprecian o despreciamos el llamado de Dios mismo. Porque ahí vamos a ver la diferencia del verdadero ungido de Dios y de aquel que sí es ungido, pero desprecia lo que el Señor nos está dando. ¿Cierto? Y me llama la atención porque dice que no nos habla de que David estuviera caminando con el Espíritu de Dios. ¿No? Pero también me trae a la mente cuando, me trajo al corazón mismo y me llevó mismo a la Escritura, porque la Escritura es la que nos va rigiendo, nos va enseñando, nos va guiando. Cuando se le dijo a Abraham: mira, he aquí que yo te haré padre de muchedumbres, ¿sí? Tu generación va a ser como las estrellas, y si alguien las puede contar, o como la arena del mar, así será tu generación. Pero también
también se le dio, digamos que una sentencia. Se dijo, pero he aquí que tu generación estará esclavizada. Estará esclavizada por tantos años. Pero también se le dio una gran promesa al padre Abraham. Pero también he aquí que después de ese tiempo yo lo libertaré. ¿Sí? Lo libertaré. Y estamos viendo aquí el ungimiento de uno de sus siervos del Señor. Alguien que parece que estaba, pues, ¿cómo se dice? Olvidado. Porque era el pastor de las ovejas. Es el que caminaba allá por los montes. Uno no va a pastorear ovejas, ¿sí? En la ciudad. O en medio de la opulencia de las gentes, en fiestas ni nada, no. Esas personas generalmente están solas. En el monte él y unos animalitos a los cuales él debe de cuidar, no solamente estar ahí, ¿sí? Después de que está solo, que no está con los demás, ¿sí? Él tiene que cuidar un rebaño, ¿sí? Pero el Señor precisamente por su gran misericordia está ahí, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque debemos de entenderlo y parece que muchas veces no lo entendemos, pero nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué el Señor permite que vayamos tan bajo muchas veces? Y yo quisiera preguntarle y decirle a los siervos de Dios que ahora predican su palabra, y digo que predican su palabra con ese ungimiento del poder de Dios, que recuerden de dónde los agarró el Señor. Amén. ¿Sí? Aleluya. Eso es lo que quiero que entendamos, porque muchas veces vemos solamente aquel de siervo de Dios bien ungido, predicando a las multitudes, llevando la palabra y dejándolo todo, ¿sí? Y dando un testimonio de ser verdaderos siervos de Dios, ¿sí? Pero, y muchos dicen, oh, wow, y envidiamos la posición de ellos. Muchos envidiamos la posición de ellos. ¿Cuántos predicadores quisiéramos ser como esos que Dios los usa grandemente con las multitudes? ¿Sí? Pero no queremos saber nada de lo que ellos tuvieron que pasar para que el Señor, ¿sí?, finalmente los trajera para utilizarlos como esos vasos tremendos. El pueblo de Israel estuvo prisionero, esclavizado, pero estaba la promesa de que iban a ser liberados a través del poder del Señor. Y si ustedes ven todos los siervos de Dios, los grandes, ¿de dónde fueron tomados? ¿De dónde fueron tomados? ¿Sí? Para predicar su palabra. Después de pasar tantas cosas tremendísimas. Y todavía su caminar no fue fácil. Y no es fácil porque la lucha no es cuando empieza, sino cuando uno finalmente parte de este mundo con el Señor. Ahí termina nuestra lucha. Y estamos viendo cómo dijo, es este. Cuando lo vio Samuel seguramente, ¿cómo es posible? Porque Samuel vio la fortaleza. La fortaleza, vamos a decir, del mundo. Porque eso lo vio en el hijo mayor. Tremendo, hermoso, muy fuerte. Y dijo, seguro, este es el ungido de Dios. Vino el siguiente y lo mismo. Pero cuando se terminaron, y a final de cuentas llegó aquel muchachito, seguramente, a lo mejor dijo, bueno, ¿cómo va a ser posible que este pequeño, ¿sí?, desaliñado y todo, seguramente no creo que haya llegado con un traje de primera, ¿verdad? Seguramente llegó medio sucio, porque pues, ¿cómo es cuando uno anda trabajando en el campo? Y cuando, con la premura que lo llamaron, porque Samuel dijo,
no nos sentaremos a la mesa si antes no está aquí. Corran y tráiganlo. Seguramente fueron, lo buscaron por el campo y donde le encontraron así como andaba, desaliñado y todo, ¿sí? Vino a la presencia, ¿sí?, del mensajero de Dios, ¿sí? Para que Dios le dijera, lo que yo quiero que nos enfoquemos es al llamado tuyo, que el Señor te está haciendo cada día te está llamando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque verdaderamente en el fuego es donde se ven los siervos de Dios, aquellos que están realmente ungidos con el espíritu de poder, ¿cierto? ¿Sí? Porque vemos que después de lo que aconteció, vemos ahí a un salmista, a un rey ya, declarando tantos salmos hermosos, con gratitud al Señor siempre, con ese amor que Él enviaba a nuestro Señor. Pero después de haber pasado, conocemos la historia de Él. Pero lo que yo quiero que nos enfoquemos es en la decisión que Él había tomado. Al saberse que el Señor lo había llamado, ¿sí? Que no fue rebelde y que no se levantó el cuello, como muchos, oh, wow, ahora miren ya qué congregación tengo aquí, ¿sí? No cabe duda de que sé predicar la palabra, sé expresarme, sé cómo llegarles al corazón. No eres tú, es el Señor que es el que trabaja a través de la palabra. Tú eres el vaso que nunca debes olvidar que el Señor quiere usar. Esos son los siervos que el Señor quiere tener en su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quiere enviarte como envió a Moisés para ir a sacar el pueblo de Egipto. A través de Moisés hizo grandes prodigios. A través de David hizo grandes prodigios. A través de cuántos de sus siervos, de sus profetas. Y a muchos no les fue muy bien. Y a lo mejor lo que vemos es eso, que a muchos no les fue muy bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus siervos murieron, los mataron, los aborrecieron, no los quisieron aceptar. ¿Sí? Ahí está, quedó escrito, por ejemplo. Pero sin embargo, la misma Biblia nos da un ejemplo que aquellos que no negaron, a pesar de las circunstancias, del momento en que estaban, en la prueba dura que estaban, ellos supieron enfrentarla. Y el Señor mismo, ¿sí?, no los avergonzó, sino que los levantó Él mismo, los engrandeció a ojos de todos aquellos. ¿Sí? ¿Es cierto? Y ellos expresaban como expresaba este siervo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía él? ¿Sí? En el Salmo 23. ¿Sí? En los momentos difíciles, miren, David decía, expresaba, ¿sí? Aunque esté en valles de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando Dios te toma, su promesa es: no temas, porque yo estoy contigo. Amén, donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Y eso es lo que debemos de recordar nosotros, todos los que leemos la palabra y compartimos mucho más con los demás. ¿Sí? Recordar esta promesa grandiosa: no temas, yo estoy contigo, no importa dónde estés. ¿Sí? Exprésalo como David decía: aunque yo ande en valles de sombra de muerte. ¿Sí? Y sabemos la historia de él, lo que aconteció y lo que ha acontecido a todos sus siervos. Quieren ver a Pablo, como se predicaba el sábado pasado. ¿Sí? Una vida tremenda también, grandiosa. Pero a muchos no nos gusta eso. Simplemente, seguramente que si en un momento dado me dicen: Alejandro, mira, tú tienes que dejar lo que tienes y te vas a ir a, no sé, a un lugar que yo no conozco.
tienes que ir, el Señor me envía, tienes que ir a predicar. Ahí es donde el Señor quiere ver que realmente mi corazón está para Él. A lo mejor yo le voy a decir, no, discúlpame, pero mira, en mi familia yo tengo hijos. ¿Sí? Y además, pues, ¿cómo le voy a hacer? No conozco el lugar. ¿Cierto? Porque con el Señor no conocemos por dónde nos va a llevar. Pero lo que sí debemos de estar cierto es que Él es el que nos va a llevar. ¿Sí? No nosotros, sino Él. Gloria a nuestro Señor. Él dice en su palabra que a su pueblo lo trajo por donde no había pasado pie alguno. ¿Sí? Y sin embargo no les faltó nada. Nada. Gloria a nuestro Porque Señor. yo quiero decirle una cosa. Ese pueblo, cuando fue liberado, salió lleno de riquezas. Pero en pleno desierto, ¿de qué valió la riqueza si no había pan para comer, comida para comer, ni agua para tomar? ¿Sí? ¿Qué creen que, de qué les valió toda esa riqueza? Yo puedo decirles que esa riqueza es un peso que nos impide seguir al Señor. ¿Sí? ¡Santo! ¿Sí? Nos impiden seguir al Señor. Porque imagínense en pleno desierto con ese sol caliente, ardiente, serpientes, escorpiones. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir yo caminando? Y sin embargo el Señor los llevó. Los llevó. ¿Por qué? Porque también les había prometido que iba a estar con ellos. Y Él les dio de comer. ¡Aleluya! Él les dio pan del cielo, ese maná. ¿Sí? En los momentos de la sed, sabemos la palabra que dice que de la roca les dio el agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no recordamos todo? Si nos dice la palabra que aquí quedó escrito todo lo que pasó, sucedió y ha acontecido, la historia de la humanidad está escrita aquí, tanto de sus siervos como aquellos que fueron rebeldes. ¿Sí? Tomemos el ejemplo de sus siervos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron para permanecer firmes? ¿Sí? Que a lo mejor en su momento dudaron y cuando estaban a punto de caer, aún así con, no sé, con miedo y con terror y con todo, todavía siguieron adelante. Pero en esos momentos, cuando está el terror, cuando está el miedo, hermanos míos, es cuando Él mueve su mano. Él es cuando mueve su mano. Piensen, ojalá solamente trasládense hasta el pasado, en su imaginación, en el momento cuando a aquellos 3 jóvenes se les dijo que iban a ser echados en el horno de fuego. Solo piensen, ¿qué haríamos nosotros? Ellos permanecieron firmes, seguramente no estaban sonrientes, pero sí estaban declarando que no iban a servir a los Baales, sino solamente al Dios vivo que ellos habían conocido. Y si nosotros conocemos al Dios vivo, al eterno, que es sin principio y sin final, entonces, aunque haya temor, debemos de poner ese temor en sus manos. Lo digo porque yo fui uno de esos que en sus momentos eché atrás. Lo sabe el hermano aquí, la hermana, cuando me enfermé de la pandemia. Yo les dije que me llené de terror y me estresé. Me estresé y en su momento no pude dormir por varias noches, bastante tiempo. No dormía, no podía dormir porque mi mente no me dejaba y además mi garganta yo sentía que me ahogaba y decía, hasta aquí. Y algunas veces cuestioné al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No, tu palabra dice que tú estás con nosotros, entonces ¿dónde estás tú? No pude entender que Él era el que me sostenía, ¿sí? En esos momentos. Pero gracias a Dios que me dio mi tiempo para meditar. Y mientras yo iba en ese tiempo, todavía con la enfermedad, vino a mi corazón. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que Él prometió estar contigo? Y recuerdas que tantas noches llevas sin dormir y parece que ya te vas y no te has ido. Aquí estás todavía. ¿Por qué no te has ido? Porque Él es el que está contigo, Él es el que está
sosteniéndote. Gloria a nuestro Sí. Señor, aleluya. Y hoy puedo decirles que este corazón está más dispuesto para Él. No soy perfecto. Y yo sé que muchos estamos en esa misma situación. No somos perfectos. Pero recordemos esta palabra, aunque estemos en valles de sombra y de muerte, no debemos de temer. Porque Él está con nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Gloria Ahí a lo Dios. dice en el mismo Salmo 23. Salmo 23, su versículo número 4. Lo dice ahí. Pero si usted quiere leer todo el Salmo, donde dice, Jehová es mi pastor, ¿sí? Y nada me faltará. Si lo lee todo el Salmo, hermanos míos, ahí está el pensamiento, lo que aconteció en los momentos difíciles de ese siervo que fue ungido. Bendito Señor, aleluya. Y Él prometió ungirnos con su Espíritu. Aleluya. Para gloria todo a Dios. aquel que se rinda a sus pies, que la acepte como su Salvador. ¿O acaso no lo dice que aquellos 123 estaban en el monte alto? ¿Y cómo fueron llenos de ese poder? Hasta entonces ellos, seguramente muchos de ellos estaban temerosos y querían huir por los acontecimientos que había pasado. ¿Sí? Muchos de ellos ya, como decimos los mexicanos, de los boxeadores, querían tirar la toalla. ¿Sí? Pero a pesar de todo eso se mantuvieron. Y la recompensa vino. Y esa decisión que ellos tomaron nos está llegando hasta ahora porque el Evangelio lo tenemos aquí en nuestro tiempo. Aleluya. ¿Sí? ¿Cuántos años sucede de ese hecho? Gloria a nuestro Señor. Son muchos aleluya. años ya, 2000 y tantos años o 3000 ya casi. ¿Sí? Y por esa causa el Evangelio se sigue predicando y el Señor quiere que su palabra siga fluyendo. Amén. ¿Sí? Para eso Él te está llamando. Porque Gloria a nuestro Él te Señor. escogió con un propósito. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, Él nos escogió para llevar las nuevas buenas, ¿sí? Del Dios glorioso. Aleluya. Él busca un pueblo hermoso porque nos hizo a su imagen. Amén. Gloria a Desde Dios. un principio a su imagen, y nos dice la palabra, si usted la lee en Génesis, principiando, que había una comunión con nuestro Dios en ese tiempo, como Adán y Eva Aleluya. podían hablar con el Señor. Pero cuando nos descarriamos, ¿sí? Sí se perdió esa comunión. Pero ustedes pueden ver y yo puedo ver el amor de Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Que Él nos está buscando. ¿Sí? ¿Por qué no escuchamos su voz? ¿Por qué no Aleluya. escuchamos su voz? Y dice la palabra, ¿sí? Isaías dice, he aquí que Jehová vendrá. Vean bien, no está, ya vino, ¿sí? Dice, Él vendrá, conforme a que tú estés dispuesto. Porque a otros ya llegó a ellos. Pero hoy te puede decir, Jehová viene a ti. Él vendrá a Amén. ti Gloria a hoy. Dios. Aleluya. ¿Sí? Porque es conforme a lo que tú decidas Amén. hoy. Porque si tú no lo decides, tenlo por seguro que el Señor no vendrá a ti. Santo. Porque tú eres el que le dices, ven Señor, Amén. Gloria a Dios. ven Señor. ¿Sí? Y dice la palabra, ¿sí? Isaías 40:10, aquí que Jehová vendrá con poder y su brazo, ¿sí? Su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y como pastor apacentará su rebaño. Lo podemos leer, Isaías 40, su versículo 10 al 11. Dice, Él vendrá, ¿sí? Su brazo con poder y con su recompensa. Y Él apacentará las ovejas, ¿sí? Y la palabra nos dice
que Él es el gran pastor. Amén. ¿Sí? Y el pastor ama a su rebaño. Amén. Gloria Y a el Dios. pastor da su vida por sus ovejas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Y Él dijo, una vez que fue ungido David, nos dice la palabra que el Espíritu de Jehová estaba con él. ¿Sí? En todo lo que él llevó a cabo conforme a la voluntad de Dios, él estuvo ahí. Y esa es la promesa también para nosotros. Al ser ungidos por el poder de Dios, hermanos míos, ténganlo por seguro que su Espíritu va a ser el que nos va a guiar. ¿Sí? Aleluya. Él nos va a guiar, pero requiere de mucha. ¿Sí? De mucha fortaleza de parte tuya. No para contra el Señor, sino para luchar contra aquel que te quiere subyugar. No le des el poder, como fue entregado el poder allá en el huerto de Edén. No se lo des. Él quiere darte nuevamente ese poder para seguirle a Él. Porque Él es tu criador. Amén. Él es Aleluya. nuestro criador, hermanos míos. Gloria a nuestro Y nos Señor. hizo a su imagen. No entreguemos ese poder que hoy Él nos quiere devolver. Piénsalo, medítalo, 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 porque el tiempo se está cumpliendo. Lo dice la palabra, las señales se están viendo, tal y como dice la palabra mismo. ¿Sí? Se está cumpliendo todo lo que el Señor nos ha dicho desde tiempos inmemorables. Hasta el día de hoy nos sigue llamando. Pero recuerden una cosa. Va a llegar un momento en que la casa, la puerta del Señor de la casa será cerrada. ¿Y qué dice la palabra? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ya no habrá otra oportunidad más. Sigamos adelante con la palabra, hermanos míos, porque dirán, tú estás hablando de tu cuenta. No, todas mis palabras que han salido provienen de este libro precioso. Bendito Señor, Sí. aleluya. Que nos dejó el Señor, ¿para qué? Para que nos guiáramos por Él, ¿sí? Dice, miren, vean bien, Marcos en su capítulo 10, su versículo 45, dijo, quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo. Pero lo vamos a entender leyendo la palabra. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida por rescate de muchos. Para dar su vida en rescate de muchos. Escuchó de muchos, no dijo de todos. Porque Él sabe, como en su momento dijo, Él llamó a sus discípulos, ¿verdad? Y dijo, los que tú me diste, ninguno se perdió, salvo uno, el cual estaba predestinado para que las Aleluya. escrituras se cumpliesen. Gloria a nuestro No Señor. seas tú uno de esos predestinados para que la escritura se cumpla, hermano mío, ¿sí? Porque si tú lo niegas, ¿sí? Lo estás rechazando, ¿sí? Y mejor quédate con los 11 que permanecieron firmes, aunque todavía le fallaban al Señor, pero permanecieron ahí. Aunque había incredulidad, permanecieron, siguieron caminando, instruyéndose a través de las prédicas del Señor, del Evangelio que Él iba esparciendo. Aleluya. ¿Sí? Y eso es lo que Él quiere. ¿Tienes dudas? No desmayes. No te apartes. Sigue caminando. Sigue adelante. A su tiempo el Señor te va a ir abriendo el entendimiento. Y verás como a lo mejor te sucede como Juan, ahí en Apocalipsis, cuando se le dijo es necesario que se vuelva a predicar este Evangelio. Y se le dio aquel librito, se le dijo también come. Dice que cuando él lo tomó y comió, le amargó primeramente, pero después fue como tú, más dulce que la miel. Cuando nosotros
recibimos, empezamos a recibir la enseñanza del Señor, empezamos a escuchar su voz, lo primero que viene es la amargura. ¿Saben por qué la amargura? Porque el Señor nos está enseñando todas nuestras maldades. Cómo estamos, como dice, como gusanos. ¿Sí? Estamos llenos de pecado. Pero aún así Él no le importa extender su mano para sacarlo de ahí. ¿Sí? Aún así no le importa. Él lo que quiere es que le clames a Él. Y verás cómo su brazo poderoso va y te rescata. Y cuando eso sucede, empiezas a sentir ese amor por Él. ¿Sí? Ya no es amargo. ¿Por qué? Porque el Señor te va diciendo, esto no es bueno. Y tú lo vas entendiendo y te vas apartando y cada día la paz va reinando en tu corazón. Aleluya. Eso es lo grandioso del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Sí, si estás ahora mismo amargándote porque estás entendiendo la palabra y dices, no, esto no es para mí porque, miren, no temas, no desmayes, sigue adelante, no te detengas, camina. No importa que veas las aguas embravecidas, turbulentas, ¿sí? El Señor va a abrir el camino para que tú sigas adelante. Amén, así como lo ha hecho con tantos que van en pos de las pisadas del Señor, ¿sí? Él dice que Él no vino para ser servido, sino para poner su vida para rescate de muchos. Y es lo que hizo. Aleluya, gloria a Dios. Y nos dio una gran enseñanza tremenda, ¿sí? Como el Rey de Reyes incluso se subajó para venir y lavarle los pies a sus discípulos, cuando Él debería de ser al que le lavásemos. Pero ¿saben por qué? No podemos nosotros, porque nosotros estamos todavía llenos de maldad todavía. Y no podemos tocar al santo de esa manera. Mas Él sí puede, porque nos está curando esas llagas. Aleluya, gloria a Dios. Usted sabe, creo que conocen muchos cuando uno está con una llaga, ya sean enfermeros, enfermeras o nuestra familia, le dice, póngale esto en esa llaga. Y empiezan, ¿sí? a ponerle ese medicamento en la llaga y poco a poquito va sanando y sanando hasta que llega la sanidad de esa llaga. Así es lo que hace el Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí en Marcos? Marcos 10:45, dice, pero miren, dice, vamos a leer, yo quiero que lo leamos, porque es tremendo todo lo que el Señor hace, todo lo que Él quiere que entendamos. ¿Para qué? Para que podamos ir saboreando, ¿sí? Para que esa amargura pase de nosotros y después empecemos a disfrutar la palabra como si fuera más dulce que la miel. Vamos a ver en Marcos 10, dijimos, Marcos 10, a ver qué nos dice. Marcos 10, sí. Ese es en el número 45. En el 45 es lo que dice así. Dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y luego, si nos vamos un poquito más abajo, dice, y oyendo, ahí mismo, ahora en el 47, vamos a ver lo que entendemos de esta palabra. Él vino para servir, cierto, no para ser servido. En el 47 dice, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase. Creo que ustedes están entendiendo, o ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Del ciego aquel que estaba en el camino. Muchos, seguramente como este ciego, hemos escuchado la palabra. Se nos ha predicado en algún momento el Evangelio.
pero por situaciones que no conozco ni conocemos ninguno, solo la persona, ¿sí?, no ha querido acercarse, no ha querido dejar que la palabra entre por su oído y no salga por el otro, sino que haga una curvatura y vaya hacia el corazón. Pero llega un momento en que el autor de la vida realmente está llegando completamente a tu vida, como llegó a la vida de David, como llegó a la vida de sus siervos, incluso, ¿saben qué?, como llegó a la vida de Saúl. ¿Sí? Conocemos la historia de Saúl. Él fue ungido con el Espíritu de Dios. Ustedes leyeron la palabra y la han leído y la conocen seguramente. Él profetizó en medio de los profetas. ¿Qué quiere decir? Que el poder de Dios, como dice aquí, con David, el Espíritu de Jehová estaba con David. Así, en su momento, el Espíritu de Jehová estuvo con Saúl. Pero por todo lo que acontece a nuestro alrededor, hermanos míos, rechazamos ese don, esa gracia que nos da el Señor. Pero aún así, Él nos sigue buscando. Aquí nos dice que Él vino a servir. Al que deberíamos de buscar, no lo buscamos. Pero Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Sí? Al que deberíamos de amar, no lo amamos, hermanos míos. ¿O no lo dice ahí en Isaías? ¿Que quién? Porque su parecer iba a ser como raíz seca. ¿Sí? ¿Quién iba a querer ver eso? Pero sin embargo, Él siguió y sigue hasta el día de hoy buscándonos, buscando a esa oveja perdida. Aleluya. Él, ¿saben qué? Como David, nos dicen que él, cuando el oso quería robarle una de sus ovejas, él peleaba y mataba. Y eso es lo que viene a hacer el Señor. Viene ¿sí?, a echar fuera a Satanás, al que te está subyugando de tu vida. Permíteselo. Permíteselo. Bendito Dios. Permíteselo, como muchos de sus siervos Amén. le han Gloria a permitido y han sido liberados. Amén. Muchos se han ido ya, seguramente están descansando con el Señor. Sí. No digas como dicen muchos, es lo mismo, se predica que Él viene y cuántos años han pasado. No lo tengas por tardanza. ¿Sabes por qué no ha venido el Señor? A través de Pedro lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que requiere el Señor y te está buscando. Él está trabajando para nosotros. No está trabajando para nadie más. Gloria a Dios, Para aleluya. nosotros. Amén. Date una oportunidad. ¿Tú crees que no lo mereces? Aleluya. Es verdad. Gloria a Dios. No lo merecemos. Pero ¿quieren que les diga una cosa, hermanos míos? ¿Sí? No lo merecemos. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué decía Pedro también? Allí en Hechos, cuando aquellos se burlaban, que estaban llenos de mosto, porque los oían hablar en lenguas y alabar a Dios, y les dijo, estos no están borrachos, sino esto es el poder que a través de sus profetas Dios prometió. Amén. Gloria a A Dios. sus siervos. Bendito ¿Sí? Señor. Y les dijo, a ellos sean salvos de esta generación, porque la promesa es para ustedes. Amén. ¿Sí? Aleluya. Esta promesa de sanidad, ¿sí?, es para todos nosotros, para Amén. todo aquel que acepte el Amén. llamado del Señor. Amén. Que Él te sigue llamando. Si tienes sed, ven a mí. Si tienes hambre, ven a mí. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Amén. Él quiere darnos vida, hermanos míos. Pero es necesario que, como Bartimeo, ¿saben? Aunque le dijeron, cállate, cierra la boca, él más clamaba. Y más clamaba a pesar de la multitud.
porque entendió que era su momento, que el Señor lo estaba llamando y él no dejó ir su oportunidad. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Dice que se detuvo y lo mandó llamar, y fueron y dijeron, vamos, el Señor te llama. ¿Y qué dice? Quitó su capa y fue al encuentro del Señor. Amén. Y todavía el Señor le dice, ¿qué quieres que haga? Que te haga. Y dijo, Señor, quiero ver, dame la vista. ¿Sabes? Tú también dile, quiero ver, Señor, quiero ver ese camino angosto. Porque estoy caminando por el camino amplio, donde van las multitudes. Pero tu palabra dice que hay un camino muy angosto, que pocos encuentran. Y quiero que tú me abras la vista para poder ver ese camino y me des el poder para poder seguir ese camino. Para que un día yo quiera entrar por esa puerta estrecha. Díselo. Gloria a Esta nuestro oportunidad Señor. te está llamando. Él te dice, ven. Como le dijo a Bartimeo en su momento, ven. Y te dice todavía, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Sí, ¿quieres que tu familia tenga armonía? Díselo al Señor. ¿Quiere que tus hijos vuelvan al redil? Díselo al Señor. Amén. Para Él no hay nada imposible. Gloria a nuestro Pero Señor. tú eres el que, sí, tienes que decirle, heme aquí, Señor. Yo quiero de ese pan de vida, yo quiero de esa agua que salta para vida eterna. Yo quiero que tú seas mi pastor. Quiero que tú seas mi padre. ¿Por qué no se lo decimos? Tanto nos cuesta abrir nuestros labios y humillar nuestro corazón ante Él. ¿Por qué nos humillamos entonces al que nos subyuga? Cosas muy sencillas en nuestro trabajo, nuestro jefe nos habla y vamos, pero, ¿sí? Ahí como dicen, poniéndonos de alfombra para que ellos pasen por nosotros. Entonces, ¿por qué mejor no nos ponemos de alfombra para que el Señor venga y nos levante y nos sacuda? ¿Sí? Hermanitos, ¿dónde está esa sabiduría? ¿O acaso no dice la palabra? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el fuerte? El Señor se agrada, ¿sí?, del desecho de este mundo, de los pobres, del débil, para avergonzar a quien, a los fuertes y a los sabios. ¿Por qué? Porque en el corazón del que es débil se lo está diciendo al Señor, mira, yo no sé nada. Enséñame tú, guíame tú. Y Él lo hace. Tenlo por seguro que Él lo hace. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo, la palabra es la que habla. Y en esta noche te dice, yo vengo pronto, Amén. con mi brazo de poder Gloria y con a mi Dios. galardón en mi mano, Gloria a nuestro Señor. sí, para pagarte conforme a tus obras. Aleluya. Sí. Yo quiero ungirte con mi presencia, como ungió a sus siervos. Sí. Gloria a nuestro Y Él te Señor. está mandando mensajero tras mensajero, como envió a Samuel a la casa de Isaí para ungir al último de sus hijos, que lo tenían allá. ¿Sí? A lo mejor tú también estás por allá, botado en el rincón. ¿Sí? Pues acércate al Señor. ¿Sí? ¿Escuchas qué va pasando? Háblale, llámale. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Léelo, Isaías 53. Léelo en Isaías 53. Que dice que ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Tú puedes leer ese capítulo de Isaías 53, empezando ahí en el número, desde el principio. ¿Sí? Donde primeramente empieza quién ha creído a nuestro llamado.
Si lo ven, vamos a verlo. Porque no lo leemos, ¿verdad? Isaías 53. Vamos a ver, 53, ¿dónde estás? Por aquí estás ya. Porque quiero que entendamos. El Señor nos quiere mostrar el camino. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aleluya. Como dijo, que el Espíritu de Dios vino sobre David. Dice, y como leímos en el principio de Samuel 16, ¿sí?, que mandó su mensajero para que Dios lo ungiera. No lo iba a ungir Samuel directamente, solamente le iba a poner el aceite, pero la obra la hace el Dios eterno. Yo predico la palabra del Señor hoy solamente. Yo no te voy a ungir, porque yo necesito ser más ungido todavía. Pero si tú escuchas la palabra, si tú permites que la palabra penetre a tu corazón, Él es el que te va a ungir con su poderoso Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Él vino a buscar lo que se ha perdido. Yo no sé si tú te sientas perdido. A lo mejor tú eres el que dice, no, yo no necesito. Yo tengo todo. Pero vuelvo a recordarte de qué te sirve ganarte todas las riquezas del mundo y tu alma se está hundiendo mucho ¡Santo! más. ¿Cuál es la recompensa que tú vas a dar en aquel día? ¿Sí? Que le digas, Señor, Señor, pues mira, yo siempre iba ahí a los servicios, escuchaba tu palabra, ¿sí?, pero eso era todo. Yo siempre daba mis diezmos, pero eso era el todo. Después de ahí se me hacía tarde para irme a divertir y a volver al fango, como dice su palabra mismo, que la puerca una vez que es lavada, lo peor es que hace es volver al barro de donde había sido sacada. Y eso es lo que muchos siervos que conocieron la palabra de Dios, la recibieron en sus momentos, ¿sí?, se entusiasmaron y dijeron, Señor, te voy a servir donde quiera. Pero cuando el Señor les dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza, empezaron a retirarse, a irse cada uno por su lado. Y la palabra, que por el entusiasmo, por las emociones, porque los seres humanos somos muy emocionales, la recibieron o la recibimos, ¿sí? 5 minutos después se olvidó todo y no, esto está mucho mejor. Yo me voy mejor con los amigos a una buena juerga y al otro día estamos ahí muriéndonos de las crudas y todo eso, y a lo mejor con los ojos hinchados y eso es lo menos peor, porque muchos ya no están para contarlos. Pero aquí yo te digo, Él te está llamando. Amén. ¿Sí? Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria Sí. a Dios, aleluya. Dice, y sigue diciendo, 53. Vamos al número 4. Dice, despreciado y desechado, ¿sí?, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vean, sabiendo, muchos sabemos, y creo que casi no hay un ser humano que sepa que Jesucristo, el Cordero de Dios, llegó hasta la cruz del Calvario. Aleluya. Y que ahí murió.
Bendito nuestro Señor. Y que Salvador. cuando, antes de morir, Él pudo decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Por eso mismo, hermano mío, tú que estás caminando en dos pensamientos, ¿por qué no le dices, heme aquí? Bendito Dios, aleluya. Gloria a O, nuestro ¿por qué Señor. no le dices como aquel que dice que ni siquiera levantaba su cabeza porque no se sentía digno, solamente decía, golpeaba su pecho, yo soy pecador, sé propicio a mi pecador. Dile, aquí estoy, Señor, lleno de pecado, lleno de maldad, estoy que no puedo salir del hoyo. Si no le conoces, dile, yo he oído solamente como un rumor de ti, pero ahora puedo oír tu voz, que estás más cerca. Ya no es un rumor, puedo escuchar tu voz. Dile, ayúdame en mi incredulidad. No creo, pero quiero conocerte. Díselo a él. No se lo digas al pastor, no se lo digas al ministro, no se lo digas al que te da la palabra. No, díselo a él. Bien, gloria a Dios, Sí. aleluya. Porque tú quieres solamente que te alaben. Qué buen hermano, y eres salvo. Qué buen hermano, porque ahora Dios está contigo, sí está contigo. Pero viéndote tristemente cómo te sigues hundiendo. Y no eres capaz de aceptar la mano que se extiende ante ti. Bendito Sí. Dios, aleluya. Él te está dando su mano. Él quiere sacarte de ese hoyo. ¿Cierto? Porque Él sigue diciendo la palabra allí, Isaías 53. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Eso no te Aleluya. motiva? Bendito Señor. ¿Eso no te da dolor que te estás perdiendo cuando ya alguien sufrió por ti, por mí? ¿Eso no toca tu corazón? Que sin tener que haber venido a la cruz del Calvario, Él vino. Sin que nosotros le llamáramos, Él vino. Sin que nosotros le llamáramos, Él nos ama, nos sigue amando. Aun cuando se le falló en el huerto de Edén, hermanos míos. Sí,